ustedes reciben esto que les acabo de decir en sus corazones, va a ser mucho más fácil para usted confiar en el Señor. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué debemos de pedir a Dios en oración. Muchas veces en estos tiempos donde ya estoy pensando como, no, pues ya me quiero enamorar y todo este rollo, a veces estoy en la noche y estoy, Señor, yo sé que tengo que orar por mi esposa, pero no se me ocurre nada. Entonces, a veces no sabemos qué debemos de pedir a Dios, pero sigue diciendo, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar en palabras. Porque el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. Tampoco hay que quitar esa parte. En armonía con la voluntad de Dios. Y algo que he aprendido, aquí les voy a presentar una tesis, es que la oración no manipula a Dios. Y déjenme explicarlo. En mi entendimiento, en la comprensión que yo tengo, tampoco es que lo haga cambiar de planes. No es que el Señor tenga el plan A, que es el mejor, y luego el B, que es el menos mejorcito, y luego el C, que pues ya ni modo, ¿verdad? De hecho, a veces yo me encuentro orando pésimo, me encuentro orando muy mal. Y estoy seguro que usted también se ha encontrado orando muy mal. Imagínense a Jonás orando para que Dios destruya una ciudad perversa. Qué bueno que Dios no tenía ese plan en su voluntad. Y Jonás ora con mucha fe, yo creo, y no se le cumple y se enoja. Señor, perdóname por ser Jonás. Gracias a Dios que Él tiene el destino y escoge los medios. Así como la locura de la predicación es el medio para la salvación de aquel que cree y escucha, Él ha destinado obrar por medio de nuestra oración. No sé si esto tiene sentido. Y está dentro de su voluntad que nosotros persistamos en la oración. Que oremos sin cesar. Que todo el tiempo nos acerquemos a Él dando gracias y en oración. Que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Y el que lo invoca, el Señor responde. Cada oración tiene una respuesta por parte del Señor. La oración no se queda sin efecto. Así que no está mal orar a Dios cuando no sabemos si es la voluntad de Dios. No está mal decir, Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona, o dame este trabajo, o trae salvación a mi casa, por ejemplo. Que mi hijo me escuche, si es tu voluntad. No está mal decir eso, eso no es falta de fe. Porque nuestro Maestro Jesús incluso ora, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Cuando está a punto de morir, está viendo la copa de la ira de Dios, casi la está respirando, todo el castigo del Señor por nuestros pecados. Y Él ora, si es tu voluntad. Quien no tiene fe, no ora. Una persona llena de oración es una persona llena de fe. Y a veces yo he sentido que estoy orando por algo y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que siento que no se me vaya la fe, concéntrate, que no se me vaya la fe, que no se me vaya la fe, concéntrate en la oración, no en la circunstancia, no en lo que está pasando. No sé si a ustedes ha pasado esto, pero eso ha traído a veces mucha condenación a mi vida, de que Señor, necesito fe o no sé qué está pasando conmigo.
Pero mientras te acerques en oración, estás teniendo fe. Y la fe se mueve en un lugar de certeza de las posibilidades que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hacer. Y necesitamos tocar esa probabilidad, adentrarnos en esa probabilidad. Por eso Jesús nos invita a la insistencia. Jesús se asombra de la fe de un centurión. Y es la misma fe que Jesús también dice, tu fe te ha sanado. Algo liberador es que el resultado que esperabas y que no se cumplió, no significa que no hayas tenido fe muchas veces. Es más complejo que eso, más de lo que me gustaría admitir. Pero lo único fácil que sí podemos saber es que todos, aunque tú hayas orado por una persona y no sanó y murió, lo único fácil de saber que todos en esta sala conocen es que todos mueren y todos los cristianos mueren. Y médicamente no es que digas, pues esta muerte no fue natural. O sea, sí, hay en forense, en medicina forense, sí hay muerte natural y muerte por homicidio, ¿no? Pero en sí todos nos morimos de lo mismo. Un spoiler, todos nos vamos a morir de un efecto cardiovascular. Todos los cristianos nos morimos en acidosis y en hipotermia. Todos los seres humanos nos morimos en esa condición. Entonces, en sí mismo la muerte es natural. Habrá algunos que nos muramos por alguna enfermedad, habrá algunos que nos muramos por causa de Cristo. Y después de presentar esta tesis, hermanos, aunque no entendamos cómo a veces el Señor trabaja, sí hay que ser obedientes en lo que sí entendemos. Sé obediente en lo que sí comprendes. Y es que Jesús te hace el llamado a insistir en oración. Dios escucha todas tus oraciones. Él dice que si un juez malo escucha la oración por la insistencia de una señora, Él escucha todas las oraciones. Y todas las oraciones tienen un efecto sobre ti, sobre las cosas y en el cielo. Jesús le dijo a Pedro, está muy fuerte. Está muy fuerte. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿ok? ¿Sí me escuchan allá atrás? Más o menos. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Porque mi voz es muy frágil, entonces voy a tratar de hacer el esfuerzo. Jesús le dice a Pedro, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando Daniel está orando, que él en la Biblia y dice, está leyendo Jeremías y dice, Señor, perdona nuestros pecados, porque tu castigo es inminente, tu castigo nos va a durar mucho tiempo. Prácticamente Daniel iba a morir en el cautiverio. Entonces Daniel está orando y en ese momento un ángel viene con Daniel y le dice, desde que empezaste a orar, una orden fue decretada para que yo venga y te explique lo que va a ocurrir. Entonces todo lo que oras en esta tierra tiene un efecto sobre ti, sobre las cosas y paradójicamente, paralelamente en el cielo. Tenemos también, por ejemplo, la muerte de Lázaro y su resurrección, o el aguijón de Pablo, que él oró pero no recibió lo que esperaba, pero sí recibió entendimiento sobre ese aguijón, y gracias a su entendimiento nosotros podemos comprender más al Señor. El conocimiento de Dios, entre más conozcas a Dios, será más inevitable que lo ames.
Entonces damos gracias por eso. El martirio de Jacobo, el primer mártir en la Biblia. Todos la iglesia orando y aún así Jacobo se encontró con Cristo en ese día. Pero Pedro sí fue rescatado, o todas las cosas que no recibieron los héroes de la fe en Hebreos 11, que dice que no recibieron lo que ellos esperaban para que fueran perfeccionados a través de tú y yo, a través de nuestro ministerio. Jesús en Juan dice que muchos siembran y otros cosechan, y hay algo que tú puedes sembrar, pero también hay algo que tú puedes cosechar que otra generación anheló pero no vio. Abraham creyó en la cruz hacia un futuro, hacia adelante, porque no había pasado, Jesús no había venido, pero todos estos padres de la fe creyeron en Jesús hacia adelante, y tú y yo creíamos en Jesús hacia atrás, pero ambos completamos la misma obra de Jesús, la misma historia de Jesús. Pongan atención con esto que voy a decir. A veces en una calamidad puede convertirse en una bendición según los ojos de quien la ve. El apóstol Pablo, convencido de esas palabras, dice: este sufrimiento que tengo no se compara con la gloria venidera. Imagínense, si sufro así, imagínense cómo va a ser la gloria. Entonces, de una calamidad es donde podemos conocer verdaderamente qué es redención. Y redención es ver la historia trágica dentro del marco de la historia de Jesús. Eso es redención. Ver tu historia trágica, o una historia trágica, porque si conocemos a todos los personajes de la Biblia, todos sufrieron brutalmente, todos fueron personas sufridas. Y nosotros, si estudiamos a estos hombres y mujeres de Dios que sufrieron bastante, sufrieron muchísimo, podemos amargar nuestra vida. Pero cuando lo vemos en el marco de la historia de Jesús, podemos ver redención. Redención sería, por ejemplo, una historia trágica de esta semana, que yo de lunes a viernes me desperté, fui a la escuela y me fui a dormir. Y para mí me estaba quitando el gozo hacer eso de lunes a viernes esta semana. Pero cuando entiendo que es parte del plan de Jesús, puedo ver luz. Jesús mismo dice que en todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento, aun cuando haya aberraciones y perversiones y cosas que no tengan sentido, Jesús dice: todas las escrituras apuntan a mí. En mí todas esas historias se redimen. Una historia, por ejemplo, es la de Sansón. Sansón tenía habilidades y dones especiales, y este hombre, cuando él olvidaba el llamado que estaba sobre su vida, y pongan atención en eso, sobre y no debajo, cuando él perdía el llamado que estaba sobre su vida, él hacía cosas sin sentido, él destruía su vida. Pero encontramos redención en su historia por el llamado que tenía sobre su vida. Encontramos redención en su historia, en la historia de Jesús. Y no puedo imaginar hasta nuestros días cómo la historia de Sansón vaya bruto redimido en el momento en que entró en el marco de la historia de Dios, cómo nos bendice a nosotros. Tengo una pregunta para usted, y es una pregunta que quiero que tome unos 5 segundos para responder, y es: ¿qué es la vida? ¿De dónde proviene la vida? ¿Se puede dar algo que tú no tienes? ¿Puedes dar algo que tú no tienes?
En Juan 1 dice que todo lo que fue creado, nada fue creado sin Jesús. Y que Él le dio de su vida, Él le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. Y la oscuridad jamás podrá apagarla ni entenderla. Y Jesús vivió la vida que tú y yo debimos de haber vivido. Una obediencia impecable delante de Dios. Y esa vida, su bendición, ahora nosotros la podemos recibir. Y Él recibió la maldición de la vida que hemos llevado nosotros. Para que nuestro final no diga, fue dirigida por Fabricio Pacheco Frisioni. Para que podamos decir, al final fue dirigida por Jesús. Y en este momento, si tú entiendes que Jesús nos dio vida y su vida trajo luz a todos, quiere decir que cuando tú recibes la vida de Cristo y tu vida entra dentro del marco de la vida de Jesús, su vida trajo luz a todos. Su vida trae luz a tu vida. En este momento quiero que pienses en el capítulo más oscuro de tu vida, en el que dijiste, qué bruto fui o qué bruto soy. En ese donde te identifiques cuando la Biblia dice que un pecador puede echar a perder buenas cosas, donde dice que la mosca muerta arruina el perfume. Ponte a pensar un momento en ese oscuro momento de tu vida. Ahora ponte de pie un momento, por favor. Si no has pensado en ese momento oscuro de tu vida, te doy unos segundos para que lo pienses. El diablo tiene dos mentiras. La primera mentira es que desobedecer a Dios no es tan malo e incluso es agradable. Y la segunda mentira es que lo que hiciste no tiene perdón y que para acercarte a Dios te tienes que limpiar antes. Pero quien viene a Jesús no tiene condenación. Pero el que escucha este mensaje y no lo recibe, ya ha sido condenado por sus propias acciones. Así que dile en tus propias palabras, gracias Jesús, porque tú redimes trayendo luz a cualquier capítulo oscuro de mi vida. Gracias porque en ti soy amado y perdonado. Gracias porque tú tienes pensamientos para mí. Gracias porque tú me das tu espíritu para que me recuerde todas estas cosas y que me permite ser parte de tu reino. Gracias, Señor, por redimir ese capítulo de mi vida. Y ahora suelta esos cargos contra ti. Eres redimido. Ahora eres la luz del mundo. Y no hay vergüenza en lo que Dios ya limpió. Él todo lo usa para bien de quienes lo aman según su propósito. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Está bien caliente. Está calientísimo. Oh. Bueno, ves, ya me quedé sin voz y voy a la mitad.
algo que aprendí es, como Dios te hace único, yo siempre he admirado a los grandes predicadores y a los conferencistas, siempre los he admirado toda mi vida. Pero Dios no me dio una voz tan potente como a otros. Y es algo que yo tengo en queja a veces. A veces me quejo porque mi voz no es tan fuerte y tan resonante, ¿no? Pero esto me ha enseñado a que las palabras que diga tienen que ser más significativas. Y tengo que hacer elección de mis palabras porque me quedo sin voz. Entonces el Señor es bueno de todas maneras. Entonces, regresando, la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien a quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a nacer como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Regreso porque la lluvia me interrumpió. Dice la Biblia que todas las cosas cooperan para nuestro bien a quienes lo aman según el propósito que Él nos ha llamado para que lleguemos a ser con parte de su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor. Al principio Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero después de la cruz ahora Él es el hijo mayor, ahora Él es el primogénito. Y Dios lo llamó, nos ha llamado para que nos acerquemos a Él. Y una vez que nos llamó, nos puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponernos en una relación correcta con Él, nos dio su gloria. La misma gloria que Jesús. Y que todos reinaremos con Él. Y les voy a contar una historia, porque sé que a ustedes les gustan las historias. Esta historia es de un hombre que se llama Patricio. No Fabricio, se llama Patricio. Este hombre nació en el siglo 4 o 5 y era un hijo de un senador romano muy importante. Y este hombre tenía todo lo que quería, era acomodado económicamente, y su padre era diácono de la iglesia y él era cristiano. Él tenía como unos 16 años cuando un día él está en la costa de su pueblo, fue al mar, no sé a qué, y en eso ve unos barcos acercándose, pero no eran cualquier barco, eran barcos con banderas de vikingos. Y él corre al pueblo, porque estos vikingos solían quemar toda la ciudad, llevarse a la gente, llevarse las riquezas y no dejar nada. Corre al pueblo para avisarles, pero los vikingos se bajan y corren tras de él y lo aprensan y lo agarran y lo convierten en un esclavo. En ese día, Patricio, de ser un hombre con un futuro prometedor y próspero, hijo del senador romano, cristiano además, con 16 años, se convierte en un esclavo de unos vikingos y es llevado a Irlanda, a un lugar lejos, pero muy lejos de su casa, con un señor que tenía cabezas mutiladas como trofeos. Ese era su amo. Imagínense. Y lo ponen y están a punto de sacrificarlo porque está llorando y está lloriqueando de que él no pertenece ahí. Imagínense, es un chamaco. Y lo van a sacrificar, pero al final terminan sacrificando a los más viejos y a él lo dejan porque es joven y puede trabajar más duro. Y terminan poniéndolo a él como pastor de puercos, desnudo para que no se robara nada y no pudiera correr tan lejos. Entonces está en el invierno
de Irlanda cuidando puercos, solo, absolutamente sin nadie, sin ropa, sin pertenencias. Y él reconoce que a él le avergonzaba su fe antes, pero ahora era lo único que tenía. Y en esos inviernos fríos, durante 6 años, Patricio aprende a conocer a Jesús y conoce que él no estaba solo, que estaba Jesús con él, y empieza a orar como nunca había orado antes. Con todos los paisajes de Irlanda empieza a conocer al Señor y empieza a encontrar libertad en su prisión o en su esclavitud. En eso llega un invierno muy cruento, muy frío en Irlanda, y seca las cosechas. Y el líder del clan piensa que es porque los dioses lo han rechazado y están enojados. Y en eso uno de sus súbditos le da un reporte y le dice: tenemos todas las cosechas perdidas, pero hay bastantes cerdos, más que lo que nunca hemos tenido. Y el del clan le dice: ¿y por qué tenemos tantos cerdos si se mueren con el frío? Y él le dice: todo es culpa de Patricio. Tráiganmelo, quiero saber qué les está dando de comer. Si no hay nada de comer, ¿qué está haciendo con los cerdos para que se multipliquen tanto? Y aquí hay un principio, y es el principio de que sí, Dios constituyó un reino de reyes y sacerdotes, donde tú y yo podemos ser sacerdotes, porque podemos entrar en intimidad con Dios y podemos darle a conocer a los demás a Dios, pero también podemos administrar lo que tenemos con sabiduría y obedeciendo al Señor, y el Señor multiplica eso y el Señor bendice eso. Cuando tú eres dirigente y perseverante donde estás, el Señor te bendice. Vean la historia de Daniel, uno de mis favoritos. Es por eso que yo estudio tanto. Yo estudio tanto no para que digan: ay, soy el más mero, sino para que no haya excusa de que por mi fe soy ignorante. Y muchos se acercan a mí al principio en admiración a mi trabajo, a estudiar tanto en la escuela. Y después eso les da una ventana para que conozcan al Señor. Y ese es un principio para tu vida. Sé excelente en lo que hagas. Haz las cosas como si fueran para Dios. Sé un buen administrador y rey de lo que tú tienes. Entonces Patricio llega delante de él y le dice que es por su Dios, que él ora por sus cerdos y él los administra, y entonces él ve al hijo de este patriarca o de este vikingo que es jefe del clan, y su hijo estaba muy enfermo, y él le dice: ¿me permites orar por él? Aprovechando la situación de los cerdos, y ora por él y el niño se sana. Entonces pues Patricio es conocido por ya tener una famita de que tiene un Dios que sí le contesta y que sí lo apoya y que él es diligente y que él persevera. Y en eso él empieza a tener sueños, porque lo quieren matar. Los otros sacerdotes de los otros dioses lo quieren matar a Patricio, y Patricio empieza a tener sueños de Jesús diciéndole: ¿quieres ser libre? Eres libre. ¿Quieres ser libre? Eres libre. Eres libre. Y en uno de sus sueños dice: tu barco te está esperando. Entonces Patricio, sabiendo que si escapa lo van a matar si lo encuentran, dice: pues bueno, es todo lo que tengo que perder, así que corre durante 3 días hasta la costa de la isla de Irlanda. Corre, y cuando llega ve el barco que había soñado. Era un barco francés, así que no sé cómo los convence. Imagínense un señor así desnudo corriendo, ¿no?, durante 3 días, y llega y los convence y se sube y es rescatado. Y Patricio como que queda traumado, tanto que no se acuerda de ese día.
ni se acuerda tanto de lo que pasó en su secuestro. Así que él se convierte en monje en la gratitud a Dios. Y mientras fue monje durante unos 20, 30 años, Patricio ya tenía como 50 años este hombre. Imagínense, 50 años este hombre. Y él empieza a tener otros sueños. Nuevamente regresan los sueños. Y él empieza a soñar con un hombre que él conocía de Irlanda. Un hombre vikingo que le dice: esclavo santo, vuelve a caminar entre nosotros. Esclavo santo, vuelve a caminar entre nosotros. Y Patricio le aterra esa idea, porque empieza a recordar todo lo que vivió en su secuestro, esos 6 años. Y no sabe qué hacer, está entre la espada y la pared. No sabe si desobedecer a Dios o escuchar el sueño que dice: esclavo santo, camina entre nosotros. Y el Señor, aunque él ya los había perdonado, él no los había aprendido a amar. Ya los había perdonado, pero no los había aprendido a amar. Y empieza su corazón a latir por esos hombres, por ese pueblo vikingo en Irlanda, a tal punto que renuncia a todo lo que tiene y se embarca sin ninguna garantía de que regrese a ese lugar, a ese pueblo. Y cuando llega ahí, la historia dice que este hombre termina bautizando a 120,000 personas, toda la nación. Y él se acerca con cada jefe de clan diciendo: ustedes me secuestraron, pero Dios me dijo que viniera aquí, que redimiera este lugar lleno de oscuridad. Imagínense, a los 50 años empezó la verdadera historia de su vida. Y tú y yo, que a veces pensamos que eso ya es todo. Y gracias a Patricio, prácticamente 120,000 personas en ese tiempo, era toda la nación. Y después de esta historia, solo tengo 2 garantías como reflexión. La primera es que Dios te conocía antes de que nacieras. Él sabe quién eres, qué vas a hacer, las cosas que te van a doler, las cosas en las que vas a fallar, las cosas que te van a contentar. Escúchame bien, Él tiene pensamientos incontables acerca de ti. Imagínate todos los pensamientos, cuéntalos, todos los pensamientos que has tenido en toda tu vida y multiplícalos infinitamente. Sus pensamientos son incontables hacia ti. Saber que Dios piensa y todo lo que ha pensado en mí es perplejidad, me deja perplejo. Y sus pensamientos son maravillosos, que es lo mejor de todo. Solo podemos saber cómo Dios piensa a través de su Espíritu, y podemos conocerlo a través de su palabra. Y la frase que más me gusta de Martín Lutero dice: no sé cuál es el camino por el que Dios me guía, pero sí conozco a mi guía. Así que sea lo que pienses que Dios va a hacer o ya hizo en tu vida, piensa más alto, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios puso ese anhelo de grandeza dentro de ti, lo incrustó en tu interior, pero ese anhelo de grandeza tiene que servir más alto que este reino en el que vivimos. Este anhelo de ser admirado debe de ser más alto que el reino que vivimos. Porque ¿qué pasa? Cuando nuestro nombre es más grande, se hace más grande que nuestra redención en la historia de Jesús, ocurre lo que ocurre con el día de San Patricio. Tenemos un montón de gente bebiendo
en su conmemoración vestidos de verde con tréboles y duendes. Imagínense a Patricio viendo esa escena. No, de eso no se trataba. Pero su nombre fue más grande que la historia que lo redimió, que es la historia de Jesús. Y la Biblia dice que el más grande que ha nacido de mujer ha sido Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿cuántos milagros hizo? Ninguno. Y Juan el Bautista, al final de sus días, ¿cuántos seguidores tuvo? Ninguno. Es el amigo del novio que se alegra cuando el novio hace sus votos el día de su boda. Ese es el corazón de Juan el Bautista. Por eso no ha habido más grande que él, nacido de mujer. Y aún Jesús dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, porque el reino de los cielos trabaja diferente. El hecho de querer admiración y reconocimiento, Dios lo puso para buscar la admiración de nuestro Padre, de Él mismo. Híjole. Así que si pudieras pensar como Dios piensa, jamás volverías a estar en una conversación donde hablen mal de alguien. Tampoco envidiarías ni te compararías con nadie. Si pudieras pensar como Dios piensa, no habría inmoralidad sexual, impurezas, ni se hablaría de avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. La segunda cosa que es garantía de esta historia, y con esto ya voy a acabar, en 2 Tesalonicenses 3:5 lo resume todo y dice: que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena de amor, del amor de Dios, y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. La perseverancia de Cristo, ¿en qué consistió? ¿O en qué consiste? En que Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios, que Él solo hizo y dijo lo que era la voluntad del Padre. Abrazar la perseverancia de Cristo significa: enseñen a otros discípulos a obedecer lo que les he dicho, y tengan por seguro que estoy con ustedes por siempre, hasta el fin de los tiempos. En eso consiste la perseverancia de Cristo. Si yo te dijera: tienes un último día de vida, ¿qué harías en ese último día de vida? Muchos dirían: yo disfrutaría a mi familia. Muchos dirían: yo me aventaría en un paracaídas y disfrutaría la vida como nunca antes. Le agradecería a todos. Muchos dirían: yo me la pasaría adorando a Dios, tal vez. Pero Jesús, el último día de su vida, Él le lavó los pies a sus discípulos y tuvo una cena con ellos y dijo: hagan esto en memoria de mí. Y no necesariamente la Santa Cena, sino estar presente en la cena cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos, lavando sus pies de quien está enfrente de ti. Hagan esto siempre en memoria de mí. Acuérdense de lo que yo hice el último día de mi vida, porque cualquiera cosa que ustedes hayan hecho a cualquiera de estos, me lo hicieron a mí. Y si digo esto con inspiración, estas son
las cosas que ocurrirán al final con Jesús. La primera, cuando yo no tengo ganas de adorar, yo siempre me imagino este versículo, está en Apocalipsis y dice, después de esto, yo no tengo ganas de orar y pongo mis manos y me imagino que soy uno de ellos. Y dice, vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos palmas, ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Es de una de las mejores imágenes que me vienen a mi cabeza cuando no tengo ganas de adorar. Me imagino en mis túnicas limpiadas por la sangre del Cordero, extendiendo mis palmeras delante del Señor, con una multitud incontable delante del Cordero. Y la otra que compartimos tú y yo, el mismo final con Jesús, es que Él tiene un nombre especial para ti. Tus papás te pusieron un nombre, pero Él tiene un nombre especial para ti. Y ese nombre viene en una piedrecita, y te va a dar esa piedra, y cuando tú leas ese nombre vas a entender todo. Todo tendrá sentido. Nadie más lo entenderá, porque será entre tú y Dios íntimamente. Ese nombre resumirá toda la redención que Cristo trajo en tu vida. Y será un nombre especial entre tú y Dios. Es un significado de todo lo que pensó en ti. Todos sus pensamientos incontables resumidos en un nombre para ti. Ese es el final que compartimos con Jesús. Y esta es la oración de Patricio, que dice: Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en cada boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, y Cristo en cada oído que me escucha. Y yo agregaría: Jesús al principio de todo y Jesús hasta el final. Y ese fue el mensaje, que Jesús, que en esta vida va a haber tristezas y aflicciones, pero anímense, porque Jesús ha vencido al mundo. Y nosotros no nos vamos a dejar vencer por el mal, sino vamos a vencer el mal con el bien. Y esa es la historia de Jesús, en la que tú y yo formamos parte, de que hay redención. Y le doy gracias a Dios, porque en Él tenemos luz. Gracias, eso es todo. ¿Alguien aquí fue inspirado? Sí. ¿Alguien aquí se quiere ir? Quiero pedir, gracias Fabricio, a Saúl. Saúl acaba de llegar, de estar en Jucum por 6 meses. Entonces, pásale, bienvenido, Saúl. 5 meses. Yo quiero que nos dé un saludo, pero a ver si lo logras, mano. Hola. Ok, sí escucha. Pues bueno, me fui por 5 meses. 3 meses estuve en Jucum, en la base de Mazatlán.
Y los próximos 2 meses estuve recorriendo 6 ciudades de nuestro país. Estuve visitando universidades, cafés, iglesias, calles. Estuve con chicos de más de 15 diferentes naciones. Y pues bueno, fue al principio un reto porque era como 15 culturas diferentes en un solo lugar, diferentes lenguas. Fue como complicado, pero al final algo que pude aprender fue como el corazón de Dios es ver a las naciones unidas. Y lo que decía Fabricio es totalmente cierto. Al final solamente va a ser eso. Olas de personas de diferentes tribus, de diferentes naciones, de diferentes lenguas, adorando a un solo mismo Dios. En español, en inglés, en francés, en arameo, en diferentes lenguas, pero es un mismo Dios. Y pues la verdad los extrañé mucho. Sí, de repente extrañaba como el venir a reuniones de jóvenes, veía como fotos que subían y pues sí me daba como un poco de tristeza, pero disfruté mucho el tiempo allá, vi a Dios moverse de maneras increíbles y sé que lo va a hacer aquí también. Y pues muchas gracias por recibirme con mucho amor. Gracias, Saúl. Pues ya en estos días Él nos dará un poquito más, compartirá más con nosotros, y nos irá contando de todo lo que vivió por allá. Y hay mucho trabajo todavía por hacer, hijo. Así que bueno, bienvenido a casa. Y bueno, ahorita lo puedes saludar si no lo has saludado. Vamos a estar de pie y pues aprovechamos estos minutos para adorar a ese Cordero que está en el trono.